Amazonas, el pulmón del planeta, la más vasta red de biodiversidad en el mundo, un intrincado laberinto selvático que abarca 9 países suramericanos. Hogar de miles de especies, mamíferos, aves y acuáticos, de naciones indígenas y para los más aventureros, un patio de juegos. 6.7 millones de kilómetros cuadrados de extensión y solo para que lo logres imaginar, todo el continente europeo cabría perfectamente aquí y aún sobraría espacio. Pero hoy no hablaremos de naturaleza. Hoy le toca el turno a una realidad muy oscura. A la sombra de esta maravilla natural se esconde uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo moderno, el tráfico de drogas, la cocaína. Utilizando el río más largo del mundo y su red de afluentes para movilizar cientos de toneladas producidas en la zona cocalera del sur de Colombia, la selva implacable, los casi inexistentes controles y la corrupción desbordante crean en Sudamérica el caldo de cultivo perfecto para que el negocio criminal más redituable del mundo prospere. Esta investigación tocará fibras muy sensibles. La realidad de la que hablaremos hoy pasa desapercibida para la mayoría, pues aunque el narcotráfico es un mal muy conocido, hoy no hablaremos de sus lujos o la violencia. Hoy escucharán sobre una ruta silenciosa y casi secreta. Pero primero, veamos un poco de historia. Años 70. El negocio de la cocaína nace a manos de sujetos como Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Las primeras rutas consistían en movilizar toda la droga por medio del Caribe en avionetas hacia los Estados Unidos. Durante esta época, la cocaína era transportada en grandes cantidades a través de las islas del Caribe. Se crearon laboratorios en la selva del Amazonas y el papel de países como Perú se limitaba solo al suministro de base de coca. 1982, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, declara oficialmente la guerra contra las drogas. Now we need your support again. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. Incrementando la presión sobre las rutas tradicionales. A medida que las rutas caribeñas comenzaban a ser más vigiladas y caían bajo la presión de las autoridades, los traficantes se vieron obligados a buscar nuevos métodos y lugares para el contrabando. 1993. La muerte de Pablo Escobar marca el fin de una era en el narcotráfico colombiano, pero no el fin del negocio. Los carteles se fragmentan y surgen nuevas organizaciones más pequeñas y flexibles. Los carteles de Cali y del norte del Valle toman protagonismo y las guerrillas colombianas, como las FARC, comienzan a involucrarse más directamente en el negocio de las drogas, controlando áreas de producción y rutas de transporte. A finales de los 90 y la primera década de los 2000, las reglas del juego comenzarían a cambiar. En ese momento las organizaciones criminales en Colombia se contaban por decenas. Ejército de Liberación Nacional, ELN, Ejército Popular de Liberación, EPL, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, Clan del Golfo, Oficina de Envigado, Águilas Negras, La Cordillera, Los Rastrojos, Autodefensas Unidas de Colombia. Esto solo por nombrar algunos. Todas estas organizaciones, aunque con diferentes ideologías, modus operandi u objetivos, algo sí tenían en común. Directa o indirectamente se beneficiaban del narcotráfico, por lo cual tenían que pelearse cuota de mercado, rutas y territorios. Esa es la clave, centrémonos en las rutas. A manos de unos u de otros, la cocaína nunca dejó de salir de Colombia. ¿El problema? Los controles se intensificaron, la tecnología avanzó y todo cargamento que tuviera como punto de origen Colombia era una papa caliente que tenía que ser muy bien revisada. Ese es el momento en el que el narcotráfico empieza a tener una expansión y una relevancia más regional. Países como Perú y Brasil, que inicialmente producían pequeñas cantidades de hoja de coca y pasta base, se convirtieron en un centro de acopio y de distribución. Ecuador corrió con la misma suerte, lo que nos trae a la actualidad, a la cruenta guerra que se vive hoy en sus calles. Gracias al perfil tranquilo que el país mantuvo por años, la cercanía con Colombia, su economía dolarizada, un flujo de exportaciones constante y la inexistencia de la extradición en su constitución, Ecuador es justo ahora el principal centro de distribución de la cocaína colombiana. En fin, todos estos hechos son muy claros. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿por dónde llega la cocaína? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuántas existen? ¿Cuál sería la mejor? ¿Cómo abarcar tantos países? ¿Cómo correr el menor riesgo posible? Resolver estas incógnitas me ha traído aquí, a Yurimaguas, Perú. Tras recorrer 1.127 kilómetros y 26 horas continuas de carreteras, avanzando de autopista a caminos de tierra, llegué al punto donde es imposible continuar. Bueno, al menos no en auto. Nos encontramos en Yurimaguas. Esto vendría siendo como el final de la carretera amazónica o el inicio, dependiendo como lo quieras ver. Y estoy, como lo ven, un poco nervioso fijándome hacia los lados antes de cualquier cosa porque no quiero decir algo que no debería decir delante de otras personas que no deberían de escucharlo.
El asunto es que vinimos a hacer una especie de investigación sobre tráfico de sustancias, ya me pueden entender a qué me refiero, a lo largo de toda la ribera del río Amazonas. Este sería el punto final de encuentro. Esta es la zona localizada, como les explico, Yurimaguas, y de aquí es donde inicia la carretera amazónica que se divide para todos los pueblos o poblados del Perú. De aquí es el punto de ingreso al país, es lo que estoy tratando de decir, desde la triple frontera de lo que estamos hablando, que es Colombia, Brasil y Perú. ¿Por qué es importante este sector? Porque, como les repito, es donde inicia la carretera, donde inicia la parte donde se bifurca y donde todas las sustancias pueden mover hacia diferentes lugares. Y como seguro no lograron entenderme, pasados los nervios, les explico. Me encuentro en Yurimaguas, el punto final de toda la red vial del Perú. Esta ciudad junto a Pucallpa son el único punto de acceso de todas las mercancías provenientes de la ciudad aislada de Iquitos en la selva del Amazonas y de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Al mismo tiempo, la navegación por el Amazonas continúa rumbo hacia la ciudad brasileña de Manaus y finalmente desembocando en el Atlántico tras pasar por la localidad de Belén. Así que decidí navegar el río para investigar. Viajaré en los barcos cargueros desde Yurimaguas a Iquitos y luego a la triple frontera, partiendo del río Huallaga hasta desembocar en el imponente Amazonas entre animales, víveres, materiales de construcción y muy seguramente algunos productos secretos, entendiendo poco a poco cómo funcionan las cosas en estos puertos salvajes donde lo que menos existe es el control estatal. Pero eso júzguenlo ustedes. Amigos, los saludo desde el puerto internacional de Yurimaguas. Este es el último poblado en Perú al cual llega la carretera antes de sumergirnos en la selva del Amazonas. Vamos a navegar todo el Amazonas y vamos a ir en rumbo desde Yurimaguas, que es este final de carretera, como les estoy mostrando ahí en el mapa, hasta la ciudad de Iquitos. Vamos a enseñarles, por ejemplo, cómo transportan todas las mercaderías que van hacia las localidades al interior de la selva. Estas son las embarcaciones, nosotros vamos a viajar en aquella, la que está por allí. Y como ven, aquí van descargando todo, arroz, tubería. Al mismo tiempo son barcos de tripulantes, bueno, de pasajeros, pero también barcos de bodega de transporte. Estas, por ejemplo, de acá son las lanchas rápidas, las que son más pequeñas, y pues normalmente tienen un costo más alto. Nosotros vamos a viajar en aquella embarcación y vamos a estar pagando un costo de 100 soles. El tiempo que nosotros vamos a tomar viajando son alrededor de unos 3 días, es lo que nos vamos a demorar navegando. Hoy salimos a las 5 de la tarde y esperamos llegar el martes a las 5 más o menos. Hoy día es sábado, ¿no? El movimiento en el puerto es muy grande. Aquí, por ejemplo, están transportando verdura, ladrillo, ajos, bultos, cantidades. Pues ya están viendo toda la cantidad de camiones que hay. Me parece muy curioso es que yo no estoy observando ningún tipo de autoridad portuaria o alguien que se encargue como tal del control de esto. Es más como si estuviéramos en una especie de mercado de pueblo, donde cada quien sabe cuál es su puesto, qué es lo que tiene que vender, qué es lo que tiene que hacer. Pero sí, en realidad no vemos a nadie controlando, más allá de pronto tal vez de los capitanes de las embarcaciones o los dueños. Pero se mueve todo tipo de mercancías. Hace momentos se fue uno de estos mismos motocarros hacia alguna comunidad en el Amazonas, iban más o menos 3 en una sola lancha. Están acá rumbo a Iquitos, entre el río Huallaga y el río Paranapura, que se encuentra al frente. Como pueden ver acá, todos los carros que lo ven al frente, toda esa carga se va para la ciudad de Iquitos. De Iquitos, algunas cosas pasan para la frontera, lo que es Colombia, Brasil. Y bueno, como les puedo decir, se van ganado, chancho, pollos, todo lleva la embarcación. Así se viaja lo que es a la ciudad de Iquitos con hamaca. Así viajamos todas las personas para la ciudad de Iquitos. Primer noche, como ven, tenemos una muy buena compañía. Tenemos 2 camiones gigantescos, ganado. Estamos aquí en cabina, ya a punto de zarpar. Los muchachos estaban terminando lo último que les faltaba por recoger. Hora de salir. Alguna de las experiencias más locas que he podido vivir es esta, porque vamos a adentrar en medio de la selva a esta hora de la oscuridad y la hora de la noche. Y cada vez
vamos alejando un poco más. Ahí están estos barquitos y nosotros rumbo a navegar. Hola, buenos días amigos. Son alrededor de las 6 de la mañana y como ven todo está súper cargado. Quiero darles una vueltica por aquí por el barco para que puedan ver. No sé si me es permitido bajar hasta otra parte, pero no les voy a mostrar desde aquí. Andamos navegando con 2 camiones y bastante ganado. Estamos navegando con bastantes huevos, verdura. Todo esto va con destino final de la ciudad de Iquitos. En la mañana creo que no se alcanza a percibir mucho, pero como les digo, todo esto son huevos, una cantidad de sandías grandísima, papel higiénico, productos básicos, azúcar, cebolla, zanahoria, tomates en cantidad. Puedes ver que hay de todo, aguacates, una cantidad de productos que no se alcanzan a imaginar. Está muy lleno. Estos barcos me imagino que tienen que zarpar de esa manera, de lo contrario pues no sería rentable. Pero sí, una cantidad de cosas. Ya. Ahora mismo estoy yendo a la parte trasera del barco y pues ya puedes comprender la magnitud del lugar en el que nos encontramos. Solo naturaleza, infinita naturaleza. Ahora mismo nos encontramos en zonas bajo influencia del ELN colombiano. Y pues nada, todo este corredor de tráfico de drogas muy común. La mecánica principal es que las drogas salen de Colombia con 2 destinos, hacia el Perú y Ecuador por todos estos ríos, para convertirse en parte de los centros de acopio y luego ser transportadas hacia México y finalmente hacia los Estados Unidos. O como destino final salen de la frontera sur de Colombia, salen en dirección hacia el oeste, buscando los territorios de Tabatinga y navegando por todo el Amazonas hacia salir a Brasil y a las playas de Belén. Allí en ese momento pasan a ser consumidas por el mercado brasileño o destinadas hacia los países africanos y finalmente Europa, o también países asiáticos. Este es el punto de distribución y como ustedes pueden notar, estamos en un lugar donde el control realmente no es que exista y así los gobiernos quisieran hacerlo, es demasiado complicado. ¿Cómo controlas esto? O sea, ¿cómo controlas esta selva, este lugar tan increíble y tan grande? Es imposible. O sea, no hay ejército suficiente para poder controlar toda esta selva. Entonces, obviamente los grupos se aprovechan de eso y se rigen y utilizan estos pequeños poblados que tienen acá para hacer de centro de acopio, lugares así. Les iré comentando un poco más adelante. Como ustedes bien saben, estoy en un lugar en el cual no puedo hablar muy fuerte porque no sabemos qué personas, así que todo con calma. Así como ven, miren ese pobladito de allá. En el barco me siento maniatado. Es muy arriesgado poder hablar del tema con libertad. Ahora viajo tratando de parecer un viajero común y corriente, así que te pido a ti como espectador que juegues un poco conmigo y entre líneas captes los mensajes. Continuemos. Según reportes de Infoamazonía, estas aguas, aún estando en Perú, a las sombras están bajo la influencia de grupos armados colombianos. En este mapa se ha sectorizado la presencia de grupos armados enfocados en el Amazonía, desde grupos colombianos confirmados hasta brasileños, entre estos el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, y la Segunda Marquetalia, al igual que otras estructuras de las disidencias FARC. Las zonas moradas hacen referencia a zonas intervenidas por estos. Aquí se evidencia la presencia de estructuras del crimen organizado en las zonas fronterizas de Ecuador y Perú, dejándonos entender la circulación de droga desde los departamentos del Putumayo y Amazonas hacia las provincias de Orellana en Ecuador y la de Loreto en Perú, la cual estamos navegando justo ahora. Además de grupos menos estructurados pero igual de peligrosos como las BACRIM. Según informes de Inside Crime, estas últimas, las bandas criminales, BACRIM por sus siglas, operan bajo sus propios intereses. Sin embargo, en muchos casos son las que operan en los territorios extranjeros bajo influencia de las guerrillas. En fin, continuemos el viaje. Tras pasar muchas horas de navegación, vamos rumbo hacia Iquitos,
y aunque conocemos el motivo de este reportaje, es imposible no maravillarnos con este lugar. Pareciese que estuviéramos flotando en un océano verde, pues aunque el río es vasto, se ve diminuto comparado con los millones de árboles a nuestro alrededor. Es inevitable no sonreír al pensar que ahora hago parte de ese 0.1% de las personas en el mundo que ha vivido esta experiencia desde adentro. El tiempo ha pasado demasiado rápido y de cenar en un tupper plástico a la puesta del sol, De las mejores experiencias de mi vida. Dígame qué hotel 5 estrellas le gana a esta vista. a jugar cartas con grupos de europeos que viven la experiencia del bien llamado crucero del Amazonas. Hey amigos, en este momento, preciso momento, acabamos de llegar al puerto de Iquitos. Es hora. Hemos llegado a una de las ciudades más aisladas del mundo, la Venecia amazónica, Iquitos. Amigos, nos encontramos en Iquitos justo en este momento y como ven es una ciudad inmensa, o sea, esto es una ciudad de 500.000 habitantes y pareciera que no estuviera perdida en el Amazonas. Pero rápidamente les cuento que cada moto, cada vehículo, cada vitrina, cada letrero, todo lo que ustedes ven aquí tiene que entrar por barco. Es la única forma, o bueno, por avión. Pero todas las importaciones, todos estos vehículos solamente llegan a esta parte del mundo, a esta ciudad en específico, por río. Lo que hace más costosa su importación, obviamente. Así que si tú quieres tener un automóvil en Perú, no va a valer nunca lo mismo en Lima que puesto aquí en Iquitos. Aparte, en esta ciudad sí es verdaderamente eso de que tener auto no es más una necesidad, sino un lujo. ¿Por qué? Porque tú aquí compras un vehículo, puedes comprar un vehículo de 20, 30, 40 mil dólares y solamente te va a servir para movilizarte en esta ciudad o máximo hasta Nauta, que está a 100 kilómetros de aquí. Pero de resto es imposible, o sea, si lo vas a sacar, tiene que ser nuevamente por río. Pero eso no detiene el crecimiento de esta ciudad. Por Dios, es que es inmensa, es grandísima, son 500.000 habitantes y como ves, no les hace falta nada. En fin, he llegado aquí con la intención de visitar Belén, el Barrio Rojo. Quiero conocer su mercado, el más exótico de Sudamérica, comer algo de cocodrilo, mezclarme entre su gente y con suerte conseguir algo de información. El parcerito está un poco borracho y todo, pero lo importante es que es alguien de la zona y nosotros ya sabemos de dónde lo sacamos. Entonces, genera un poco de confianza porque él no nos buscó, nosotros lo buscamos. A ver, pa. Majás. What? Majás. Carne majás. Majás, pero ¿esto es qué? ¿Esto es res, es cerdo? ¿Qué es? Chiva, ¿qué? Es del monte también. Bueno, ¿qué? Pero, Carne de majás. pero ¿cómo es el animalito? ¿Cómo es el majás? Como el cuy. Ah, como el cuy. Ya nos encontramos en una parte un poco más delicada, pues esta es la zona roja de Iquitos. La zona de cuidado, la zona de distensión y pues sobre todo donde se mueven cosas muy pesadas. A nuestro amigo lo llamaremos Yuliño. Después de insistir y darle algo de propina, se animó a llevarnos a dar una vuelta por los barrios flotantes, a la pequeña Venecia de Iquitos. La ventaja de ir con él y no con un guía real es que podremos visitar zonas donde no van los turistas, y justo eso es lo que estamos buscando. Esta zona del río, específicamente esta parte del Amazonas, lamentablemente es la más contaminada de toda Sudamérica. Esto es comparable como los ríos de Bangladesh, de Tailandia, bueno, las partes sucias del mundo. Porque toda esta zona se llega y se acumula todos los desperdicios de la ciudad. Aquí se acumula todo lo que viene de Iquitos, la basura, las aguas negras, más lo de las comunidades aledañas. Y bueno, como ven, llevan ollitas, es la forma de vida, o sea, esto es como... Inclusive Iquitos es conocido como la Venecia del Amazonas. ¿Por qué? Porque todas las casitas son flotantes. So friends, in this moment I'm going to start to speak English because we are with another person, a Peruvian person. And I prefer talking about this because the world has ears. You know, right now I can explain about the situation with the traffic of the drugs in Iquitos. This is a city very complicated because the groups have everything for escape. For example, this is a arm to the river, okay? No, it's a Amazon River right now, only it's a arm, and these groups sent to the blocks here for the construction in a city, and later go direct to the center of the country, go direct to Lima and another, using to the river Amazon like a distribution channel. And you can see it's a very easy because we had any control. You don't have any
police control anything. In this zone in Iquitos, we had a younger man in the past 2023 was captured, okay, was wanted with around 300 kilograms. It's so very complicated for me because my English is no good, but I can tell you in another video for the moment. We continue this information in the road when I feel me more safe. Antes de continuar, quiero dejar muy clara mi postura. El hecho de que estos barrios vivan con dificultades no convierte a sus habitantes en criminales y no quiero dejarles ese mensaje. La realidad no podemos ocultarla y todo lo que en la sombra sucede, pero también quiero resaltar que en ningún momento me sentí en riesgo. Lejos de esto, todas esas personas me regalaban una sonrisa esperando la mía de vuelta. De regreso en el puerto nos preparamos para despedirnos de la ciudad. La mecánica en el puerto de Iquitos es la misma que en Yurimaguas. Todo se carga y se descarga a mano. El control del Estado brilla por su ausencia, informalidad y trabajo infantil. Al igual que en la selva, aquí las personas luchan por sobrevivir. Pero es hora, tomaremos un último barco con destino a Leticia, Colombia. El recorrido de 3 días nos lleva de paso a muchas localidades, dejando por el camino carga y pasajeros. Estos son unos pequeños caseríos de comunidades en su mayoría indígena. Lo que quiero resaltar es la fuerza física de los volteadores, estas personas que ves de lado a lado cargando las mercancías, trabajando muy duro. Aquí en la comunidad del Tigre están descargando 1000 sacos de cementos de 50 kilogramos cada uno. Son 30 volteadores, así que cada uno tendrá que cargar unos 33 sacos por sí solo. Después de navegar casi una semana, puedo asegurar lo siguiente. El control en el barco es mínimo. Si bien te piden tu identificación para abordar, en ningún momento te revisan tu equipaje. Nadie pregunta qué traes, ni mucho menos quieren saberlo. Caminados ya a llegar al sector de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Encontramos aún navegando el río Amazonas y estamos por llegar a este poblado que se llama San Antonio. Justo en este momento estoy aprovechando que estoy en una zona del barco donde las personas pues normalmente no circulan y no me pueden ver. Este es uno de los puntos claves donde pasa todo el tráfico de drogas que va hacia el sector de Perú y Ecuador. Toda la producción que sale desde Colombia, principalmente a manos de las guerrillas colombianas, prácticamente a merced y control de nadie. Por ejemplo, para hacerla fácil, nosotros venimos viajando prácticamente desde Ecuador y no hemos pasado por el primer control donde nos hayan revisado maletas, y mucho menos aquí en el sector del Amazonas. O sea, y eso lo estoy diciendo yo como turista, como persona común que no tengo nada que ver en nada. Pues ahora imagínate las personas que manejan el control de estas áreas. En este momento estamos saliendo de Santa Rosa. Este es el último poblado peruano. Y es muy increíble esta locura de la triple frontera. Porque, como ustedes ven, y pueden ver las banderitas, en este momento estamos cruzando. Para allá está Batinga, que es Brasil. Y este espacio de acá ya es Leticia, nuestro país. Así que bueno, continuemos con el camino. Ya en calles colombianas hemos regresado a casa. Sin embargo, lamentablemente, el último arco de este reportaje fue perdido en un ataque que sufrí yo personalmente al tratar de conseguir información sobre zonas deforestadas. Entrevistas y material de trabajo me fue robado. Aún así, cerraremos dejando en sus mentes la catástrofe ambiental que está causando la deforestación de la selva para en muchos casos aumentar las plantaciones de hojas de coca. En fin, sea como sea, me gocé esta locura.